Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia real de Verónica. En la vibrante pero a veces olvidada barriada de Vallecas, en las afueras de Madrid, la vida de la joven Verónica había dado un vuelco tras la inesperada muerte de su padre. Su familia, rota por el dolor y las dificultades económicas, luchaba cada día por seguir adelante. Verónica, con tan solo 17 años, se había convertido en el pilar de su hogar, cuidando de sus hermanos menores, mientras su madre trabajaba incansablemente en dobles turnos para mantener a flote a la familia. El reciente fallecimiento de su padre había dejado un vacío inmenso en el corazón de Verónica. Buscaba desesperadamente una forma de conectar con él, de saber que de alguna manera aún estaba presente, velando por ellos. La oportunidad para buscar esa conexión se presentó bajo un fenómeno astronómico que muchos consideraban un portal a lo desconocido: un eclipse solar. Acompañada de sus inseparables amigas, Carmen y Lucía, Verónica planeó una sesión de Ouija durante el eclipse, creyendo que la alineación celestial fortalecería el vínculo entre los mundos de los vivos y los muertos. El sótano de su antigua casa, con sus paredes de piedra y el tenue resplandor de las velas, creaba el ambiente perfecto para su intento de contacto. El eclipse comenzó y el mundo exterior se sumió en una oscuridad antinatural, como si el tiempo se detuviera y todo lo que existiera fuera aquel sótano y ellas tres. Verónica, con una mezcla de temor y esperanza, guió a sus amigas en el ritual. Colocaron sus dedos sobre el vaso que serviría de puente entre los mundos y comenzaron a invocar el espíritu de su padre. Pero algo salió mal. A medida que el eclipse alcanzaba su punto máximo, una energía gélida llenó la habitación. El vaso comenzó a moverse con una fuerza y velocidad que ninguna de ellas era capaz de controlar. El aire se cargó de electricidad y un viento helado sopló apagando las velas. Fue entonces cuando el vaso se calentó de manera alarmante, hasta que, en un acto de puro instinto, todas retiraron sus manos al mismo tiempo. En ese preciso instante, el vaso estalló en pedazos y una gota de sangre de Verónica, producto de un corte causado por el vidrio, cayó sobre el tablero. Un grito ensordecedor, que no parecía humano, escapó de sus labios mientras entraba en un trance profundo. Las sombras danzaban en las paredes como si celebraran la apertura de un portal largo tiempo sellado. Carmen y Lucía, aterrorizadas, intentaron despertar a Verónica sin éxito. Cuando finalmente abrió los ojos, algo en su mirada había cambiado. Una sombra cruzó su rostro, una expresión que no le pertenecía. En ese momento, todas comprendieron que lo que habían invocado no era el espíritu de su padre, sino algo mucho más oscuro y peligroso. El ritual había terminado, pero para Verónica y su familia, la verdadera pesadilla acababa de comenzar. La joven, que buscaba consuelo y cierre, había abierto inadvertidamente las puertas a una presencia que amenazaría con consumirlos a todos. La oscuridad del eclipse se había asentado en su hogar, marcando el comienzo de una serie de eventos terroríficos que cambiarían sus vidas para siempre. Las semanas siguientes al ritual fueron como adentrarse en una niebla densa y desconocida para Verónica y su familia. Lo que había comenzado como una búsqueda de conexión se convirtió en una invasión silenciosa y constante de su hogar por una entidad que no tenían cómo comprender ni mucho menos explicar. Las noches, una vez refugios de sueños y descanso, se tornaron escenarios de una vigilia tortuosa marcada por susurros apenas perceptibles y sombras fugaces que parecían burlarse de su percepción. Verónica, la más afectada, comenzó a notar los cambios primero. Los objetos se movían de su lugar sin explicación alguna, las luces parpadeaban sin razón y las puertas se cerraban con estrépito en medio de la calma. Pero lo más perturbador eran las apariciones, figuras etéreas que se manifestaban en el rabillo de su ojo, desvaneciéndose cuando intentaba enfocarlas directamente.
La presión de una mirada invisible la seguía constantemente, dejándola al borde de un precipicio nervioso. La entidad no se limitaba a acosar a Verónica. Su familia también empezó a experimentar fenómenos inexplicables. Sus hermanos menores hablaban de un amigo que solo ellos podían ver, un amigo que les susurraba historias oscuras y promesas siniestras. Su madre, inicialmente escéptica, no pudo ignorar por más tiempo los acontecimientos sobrenaturales que trastornaban su hogar. Una noche, mientras la familia cenaba, una ráfaga de viento helado apagó las velas y el sonido de una risa burlona resonó en el salón, sin fuente aparente que la produjera. Desesperadas por encontrar una solución, recurrieron a sacerdotes y expertos en lo paranormal, pero las bendiciones y los rituales de limpieza no hacían más que enfurecer a la entidad. Los ataques se intensificaron. Visiones aterradoras plagaban los sueños de Verónica, mostrándole escenas de su propia muerte y susurrándole secretos oscuros que nadie más podía oír. La presencia se sentía más fuerte cerca del sótano, el lugar donde todo había comenzado. Una tarde, Verónica, impulsada por un deseo frenético de enfrentar a su tormento, descendió al sótano. El aire se espesaba a cada paso que daba, y una voz fría y distante comenzó a hablarle, revelando que había sido ella quien la había llamado, quien había abierto la puerta entre los mundos. La entidad se regodeaba en el miedo que generaba, alimentándose de la desesperación y la oscuridad que crecía dentro de Verónica. El sótano, una vez un lugar de juegos y risas, ahora era un santuario para la sombra que había invadido su vida. En medio de la oscuridad, Verónica entendió la magnitud de su error. La ouija no había sido un puente hacia su padre, sino hacia un abismo del cual había emergido algo que no podía controlar ni comprender. Con cada día que pasaba, la presencia se arraigaba más en su hogar, tejiendo su esencia en la estructura misma de la casa, volviéndose una con las sombras. La familia de Verónica, atrapada en una batalla que no podían ver y menos aún ganar, se encontraba al borde del abismo. La presencia había transformado su refugio en un laberinto de terror, donde cada esquina ocultaba un peligro y cada sombra era una puerta a lo desconocido. La lucha por reclamar su hogar y la alma de Verónica apenas comenzaba. A medida que el otoño se adentraba en Vallecas, trayendo consigo noches más largas y sombras más profundas, la familia de Verónica se encontraba sumida en una desesperación creciente. La presencia, ahora una constante opresiva en su hogar, había comenzado a manifestarse con una intensidad y malevolencia que no conocían límites. Verónica, el foco de esta tormenta sobrenatural, se encontraba atrapada en un vórtice de miedo y desolación, cada vez más aislada de la realidad y sumergida en un mundo donde la línea entre lo vivo y lo muerto se borraba. La salud de Verónica se deterioraba a pasos agigantados. Las noches en vela, acosada por visiones de horror que la seguían incluso en el velo del día, le robaban el descanso y la paz. Sus ojos, una vez llenos de vida, reflejaban ahora un terror y una fatiga insondables. El espíritu maligno, lejos de contentarse con meras apariciones, había comenzado a afectar su bienestar físico, marcándola con moretones y cortes que aparecían sin causa aparente, como si fueran el cruel recordatorio de su permanente presencia. La situación alcanzó un punto crítico una noche, cuando, en un episodio de intensa actividad paranormal, Verónica fue encontrada por su familia en el suelo del salón, convulsionando mientras una voz ajena y distorsionada hablaba a través de ella, profiriendo amenazas y revelaciones oscuras. Este incidente marcó un antes y un después para la familia, que, desesperada, decidió buscar ayuda más allá de los límites de lo convencional. La búsqueda los llevó a una médium reputada, conocida por su capacidad para comunicarse con el más allá y liberar a las personas de la opresión espiritual. Con un aire de solemnidad y urgencia, la médium aceptó el caso de Verónica, advirtiendo que la batalla sería ardua y peligrosa. Prepararon un ritual de purificación en la casa, centrado en el sótano donde todo había comenzado, con la esperanza de confrontar y expulsar al espíritu maligno. La noche del ritual, la atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable. La médium, junto a Verónica y su familia,
formaron un círculo en el sótano, rodeados de símbolos protectores y velas encendidas que parpadeaban como si presintieran la batalla venidera. A medida que la médium invocaba a los espíritus protectores y desafiaba al ente maligno a mostrarse, la temperatura en la habitación cayó drásticamente y una risa burlona llenó el espacio, retumbando contra las paredes de piedra. El espíritu, manifestándose como una sombra densa y oscilante, resistió cada intento de ser expulsado, contraatacando con una fuerza sobrenatural que estremecía los cimientos de la casa. Verónica, en el centro del torbellino espiritual, luchaba por mantenerse consciente, su voz entremezclada con la del ente, en un duelo por el control de su ser. Mientras la batalla entre la luz y la oscuridad se desataba en el sótano, se hizo evidente que el espíritu había tejido su esencia en el tejido mismo de la casa y, por extensión, en la vida de Verónica. Con cada palabra y símbolo de poder pronunciado por la médium, el espíritu se retraía momentáneamente, solo para volver con una ferocidad renovada, como si se alimentara de la lucha misma. La familia de Verónica, testigo del inmenso poder que se desplegaba ante ellos, se aferraba a la esperanza y al amor que sentían por Verónica, enviándole su energía y apoyo. La batalla espiritual, marcada por momentos de temor y valentía, era un recordatorio de que en la lucha contra las sombras, la luz de la esperanza y el amor familiar son armas poderosas. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba hacia su punto álgido, quedaba claro que el desenlace de esta batalla definiría el destino de Verónica de una manera que ninguno de ellos podía prever. La batalla en el sótano de la casa de Vallecas había alcanzado su punto de ebullición. La médium, con la voz temblorosa pero firme, continuaba invocando fuerzas superiores, buscando un punto débil en la oscura entidad que se aferraba a Verónica con garras invisibles. La joven, atrapada entre el mundo terrenal y el umbral de una realidad tortuosa, se debatía con todas sus fuerzas, resistiendo la asfixiante opresión del espíritu maligno. A su alrededor, su familia formaba un círculo protector, uniendo sus voluntades en un escudo de fe y esperanza contra la marea oscura. Sin embargo, a medida que el ritual avanzaba, el aire se saturaba de una desesperación palpable. La sombra parecía inmune a los conjuros y oraciones, respondiendo con una violencia renovada que hacía temblar los cimientos de la casa. En un momento crítico, la médium, exhausta pero decidida, pronunció un antiguo conjuro de liberación, una apuesta todo o nada para salvar el alma de Verónica. La energía en la habitación alcanzó su cenit y una luz cegadora emanó del centro del círculo, envolviendo a Verónica en un halo de pura esperanza. Por un instante, el tiempo pareció detenerse y el silencio se apoderó del sótano. Fue entonces cuando la tragedia se desató. La entidad, en un acto final de desafío, concentró su esencia malévola, asfixiando la luz alrededor de Verónica. Con un grito desgarrador que resonó en lo más profundo del alma de cada testigo, la joven colapsó, su cuerpo cediendo ante la presión insoportable impuesta por el espíritu. La médium y la familia corrieron hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Verónica yacía inmóvil, su lucha finalmente había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y confusión para la familia de Verónica. La policía, al llegar a la escena, y tras escuchar los testimonios de los testigos, se encontró en un terreno desconocido. La investigación oficial, plagada de interrogantes sin respuesta, no pudo más que concluir que las circunstancias que rodeaban la muerte de Verónica eran inexplicables, un caso que desafiaba toda lógica y razón. La noticia del trágico suceso se esparció, convirtiendo la historia de Verónica en un sombrío eco en las calles de Vallecas. La casa, una vez un hogar lleno de vida, quedó abandonada, un monumento silencioso al dolor y al misterio insondable que había consumido a Verónica. Murmullos de lo paranormal y lo inexplicable circulaban, alimentando leyendas urbanas que, con el tiempo, se tejieron en el tejido de la localidad. En el corazón de quienes la conocieron, Verónica permaneció como un recordatorio constante de que hay mundos más allá de nuestra comprensión.
fuerzas que desafían nuestra percepción de la realidad. Su historia se convirtió en una advertencia sombría sobre los peligros de adentrarse en lo desconocido, de invocar lo que no podemos controlar. Y así, la leyenda de Verónica, la joven que buscó consuelo en el más allá y encontró en su lugar un destino trágico, se arraigó en la memoria colectiva de Vallecas, un susurro persistente en las sombras de la ciudad, un eco de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Entré a una secta. Una terrorífica historia de nuestro canal.